Hola hermanos, vamos a compartir la palabra de Dios a través de la lección 6 del estudio del libro de Miqueas, cuyo texto se encuentra en el capítulo 3 de dicho libro. La primera lección de nuestro estudio se titula La corrupción en el liderazgo. Antes de iniciar el estudio nos pondremos en las manos de Dios a través de una oración para que Él nos guíe. Vamos a orar. Dios mío, te doy gracias por todas las bendiciones recibidas y te suplico que perdones mis pecados. Te pido que sea tu palabra la que se comparte en esta lección, que sea de gran bendición para quienes la escuchen y toque los corazones de todos nosotros. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Todo te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El versículo clave a memorizar de la sexta lección se encuentra en Miqueas 3:8. Que a continuación leeré. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. En este versículo, el profeta Miqueas expresa su entendimiento del llamado de Dios y su unción profética por el Espíritu Santo. El poder de Miqueas no viene de sus cualidades o virtudes humanas, sino de Dios, quien le da la fuerza que lo anima y la palabra de juicio que debe comunicar al pueblo, tanto del reino de Judá como de Israel, a causa de su pecado y su rebelión en contra de su Creador. Pero el pecado no era un mal exclusivo del pueblo. En el tiempo del profeta Miqueas, los líderes políticos y religiosos, reyes, príncipes, militares, jueces, sacerdotes y profetas no estaban a la altura de sus cargos y responsabilidades. Hacían a un lado la justicia divina y procuraban sus propios intereses. Usaban sus puestos para enriquecerse y oprimir a los más débiles. Una situación que lamentablemente no está alejada a nuestros tiempos. Estos dirigentes no tomaban en cuenta a Dios en su vida. No había un lugar para la misericordia, la bondad o el amor. Tenían la responsabilidad de ayudar a sus prójimos, pero preferían oprimirlos. La situación era grave y debía denunciarse. Miqueas fue valiente y obediente a la voluntad de Dios. El profeta dio el mensaje de denuncia y juicio contra los que encabezaban el reino. Los príncipes y jefes, los profetas falsos, los capitanes y los sacerdotes. La palabra de Dios en Miqueas 3:1 declara, cito, Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Como ya hemos visto en este estudio, las principales divisiones del libro de Miqueas comienzan con el llamado de atención oíd. En esta ocasión el mensaje está dirigido a los príncipes y dirigentes principales. Por ser un llamado de Dios era necesario atenderlo cuidadosamente. Era un reproche por causa de la manera en que estos personajes estaban comportándose. Era una denuncia que contenía una advertencia de parte de Dios, pues a los príncipes y jefes correspondía hacer justicia. Pero debido a que habían torcido la ley, oprimiendo al inocente, ahora la justicia le sería aplicada a los jueces corruptos. La pregunta que hizo el profeta Miqueas debería ser contestada afirmativamente. Si alguien va a impartir justicia, debe tener perfectamente claro lo que es justo y lo que no lo es. La pregunta fue, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Claro que deberían de saberlo, era su obligación. Un juez o gobernante debería ser experto en administrar justicia. Tenía la responsabilidad de conocer la ley y saber aplicarla. Sin embargo, estos puestos tan importantes no estaban ocupados por personas con la capacidad y la honorabilidad que el cargo requería. Al contrario, eran hombres de dudosa moralidad y mala reputación, carentes de discernimiento e imparcialidad. No estaban capacitados para ocupar esa clase de posición, ni en aquella época, pero tampoco hoy en día. Imaginen a un médico que no sabe lo elemental de la medicina. ¿Cuáles serían los resultados de su práctica? Pues se le muere el paciente. En sus manos estaba la vida y los bienes del pueblo que pedía justicia. Pero si el juez no conoce las leyes, ¿cómo podría juzgar correctamente? Sin embargo, no solo era una cuestión de ignorancia de la ley, sino de amor al dinero. Los dirigentes vendían la justicia al mejor postor, como si ésta fuera una mercancía.
Miqueas describe la condición de estos que tenían la obligación de vivir justamente, sin embargo ellos aborrecían lo bueno y amaban lo malo. Habían invertido el orden de los valores. A lo bueno llamaban malo y a lo malo le atribuían una naturaleza buena. De esta manera pretendían dar la impresión pública de que sus acciones estaban justificadas y eran honorables. Pero en realidad estos jueces eran unos hipócritas, torcedores de la ley y la justicia. Estos príncipes y jefes no solo eran injustos, también eran crueles. La palabra de Dios señala, cito, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos. Fin de la cita. Con esto se refiere a que los que tenían la obligación de impartir justicia estaban cegados por una ambiciosa crueldad para que los llevaba a destruir la vida de quienes les solicitaban justicia. Pero solo recibían sentencias condenatorias, dictámenes injustos. Parecía que los jueces se comportaban en sentido figurado como caníbales, que comían, desollaban y quebraban al prójimo como quien corta huesos y carne y los pone a hervir en una olla. Se comportaban como bárbaros con los menos favorecidos, es decir, con los pobres. En Miqueas 3:4 la palabra de Dios advierte: entonces clamaréis a Jehová y no os responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. En este versículo nos muestra que la injusticia, el abuso, la ambición desmedida, la avaricia y la crueldad de los malos jueces recibiría su pago. Dios conoce las malas acciones de los humanos. Nada le pasa inadvertido. No podemos ocultarle nada, todo lo conoce. Mientras los príncipes y jefes estaban en una posición alta y privilegiada, no mostraron ninguna misericordia para sus víctimas, menos amor o piedad. Pero llegará un tiempo en que se encontrarán en dificultades porque un poder mayor que el que ellos tenían, los juzgará. Entonces vendrá el día en que por la angustia del cautiverio buscarán a Dios, pero no lo hallarán. Dios no responderá a sus clamores. Antes esconderá su rostro, porque en el tiempo en que los jueces tuvieron la oportunidad de hacer lo recto, prefirieron hacer obras malvadas. Nosotros tal vez no tenemos el puesto de jueces, pero en nuestra vida debemos conducirnos con justicia, mostrar el amor y la misericordia de Dios, y ser honestos y rectos en nuestra conducta con las personas. Que debemos un buen testimonio de Cristo, que los demás vean reflejado el amor y la justicia de Dios en nuestras acciones y actos. Dios desea que usarnos para darnos a conocer las buenas nuevas, que en Cristo hay vida eterna. Los profetas falsos hacían errar al pueblo con su mensaje contrario al que Dios había dado al profeta Miqueas. ¿Qué producía el mensaje de los falsos profetas? Primero, una falsa seguridad. Los falsos profetas le decían a los dirigentes y al pueblo lo que estos querían escuchar. Su única intención era ganar el aplauso y los favores de quienes los escuchaban. Segundo, una falta de arrepentimiento, pues la gente que seguía en sus pecados pensaba que no pasaría nada. No advertían de las terribles consecuencias de sus malas acciones. Y tercero, un menosprecio hacia el profeta Miqueas y su mensaje. Pensaban que atacando al profeta, su mensaje no sería atendido, pero olvidaban de quién procedía dicho mensaje, de Dios. Mientras recibían de comer, los falsos profetas estaban contentos y proclamaban paz. Pero si alguien se negaba a darles de comer, entonces declaraban la guerra contra él. Lo que movía a estos falsos profetas era el amor al dinero. Los falsos profetas de Israel estaban profetizando paz, cuando en realidad en el norte Asiria estaba preparándose para invadirlos. El apóstol Pablo dijo en la carta a los Romanos capítulo 5 versículo 1, cito: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fin de la cita. No podemos tener paz con nuestros semejantes hasta que no tengamos paz con Dios, a través de Jesucristo. Una de las características de un fiel siervo de Dios es que no está ansioso de recibir ganancias deshonestas. El verdadero siervo de Dios tiene un contentamiento muy especial
saber tener y no tener. Da gracias por la abundancia y sigue predicando aunque esté sufriendo escasez. Hay en la Biblia muchos ejemplos de profetas que no siempre tuvieron comodidad, no siempre fueron apreciados, como narra el pasaje en Hebreos 11 del 36 al 38, cito. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Fin de la cita. Lo que mueve al siervo fiel es su fe inquebrantable en Dios. Su motivación es espiritual, nunca material. La palabra de Dios dice en Miqueas 3, de los versículos 6 al 8, cito: Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Fin de la cita. Lo que les esperaba a los falsos profetas era oscuridad, vergüenza, confusión. Serían enmudecidos porque no tendrían respuesta de Dios. Todo esto significaba una sola cosa: serán rechazados por él. En Jeremías 23:30 se advierte: Por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de sus más cercanos. En Miqueas 3, del 9 al 12, el profeta Miqueas denuncia con valentía los pecados de los líderes del reino. Cito: Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿No está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres del bosque. Fin de la cita. Los jefes de la casa de Jacob y los capitanes de la casa de Israel abominaron el juicio y pervirtieron todo el derecho. No cumplieron sus obligaciones y se desviaron del camino correcto. Tenían la responsabilidad de impartir justicia y lo que hicieron fue vender su juicio al mejor postor. Hicieron del dinero mal habido un ídolo. La avaricia fue la idolatría de estos líderes corruptos. Edificaron a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Ese fue el resultado de su deshonesta forma de vida. Se hicieron amigos de la codicia, la envidia y la ambición desmedida. No fueron dignos representantes de la justicia y por sus faltas llevaron a la nación a la bancarrota espiritual. En Proverbios 17:23 leemos: El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. Así vemos que en este versículo los jueces de la época de Miqueas eran corruptos y juzgaban por cohecho, como menciona el proverbio que antes citamos. No tomaron en consideración a Dios, como tampoco tomaron en cuenta al pueblo que les pedía justicia. Estaban dispuestos a pisotear a todos con tal de obtener ganancias. El profeta Amós, anterior a Miqueas, también denunció esa mala práctica. Lo podemos leer en Amós 5:12, que dice este versículo: Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y que recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Fin de la cita. Lo mismo hizo el profeta Isaías en Isaías 5, del 20-23. Cito: Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz,
que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Fin de la cita. Los sacerdotes tampoco estaban haciendo lo correcto. Enseñaban por precio, veían su oficio como fuente de ganancias. Lo que importaba no era el bien del pueblo, sino el dinero que pudieron recibir. Podemos llamar a eso un espíritu mercantilista. El oficio sagrado se contaminó con la avaricia. Los profetas también eran populistas, no buscaban dar la palabra de Dios, sino lo que no incomodara el oído y el gusto de sus oyentes. No les importaba agradar a Dios, les importaba agradarse a ellos mismos y buscar su propia comodidad. Su mensaje no era avalado por Dios y sus profetas adivinaban por dinero y se apoyaban en Jehová diciendo, en el versículo de Miqueas 3:11 dice, pregunta, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Y aquí vemos que los falsos profetas pensaban que el templo era garantía de que no pasaría nada malo al reino. Sin embargo, en Jeremías 7, de los versículos 1 al 20, Dios, por medio del profeta, destruye la falsa idea de que por tener el templo serían liberados de males y podrían seguir viviendo en sus pecados. Los falsos profetas pensaban que el templo era una garantía de seguridad. Sin embargo, vemos en Jeremías 7, de los versículos 4 al 7, que la palabra de Dios advierte, cito, no fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Fin de la cita. De esta manera Dios, por medio del profeta Jeremías, destruye la falsa idea de que por tener el templo serían librados de males y podrían seguir viviendo en sus pecados. Así vemos que el resultado de la infidelidad de los líderes estaba por llegar. El profeta Miqueas tuvo que dar un mensaje terrible pero verdadero. Era la palabra de Dios contra la palabra de los profetas falsos. El mensaje que dio no era agradable. En Miqueas 3:12 dice, por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosques. Fin de la cita. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 26, versículos 17 y 19, también leemos acerca del resultado del mensaje de Miqueas. Cito, entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo, diciendo, Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? ¿No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos pues nosotros tan grande mal contra nuestras almas? Fin de la cita. Vemos que la destrucción de Jerusalén predicha por Miqueas se llevó a cabo cuando el rey de Babilonia, Nabucodonosor II, la conquistó, destruyó el templo y desterró a los habitantes. Esto en el periodo que va de los años 597 al 587 a.C. En los primeros libros del profeta Nehemías podemos leer acerca de este hecho histórico. También Tito Flavio Vespasiano, con su ejército romano, en el año 70 después de Cristo destruyó sin piedad a la ciudad y el templo que había levantado Herodes, del que solo quedó el llamado Muro de las Lamentaciones. Aún hoy en día se pueden observar estas ruinas que confirman el cumplimiento
de la profecía de Miqueas. De este estudio y esta lección sexta podemos sacar las siguientes aplicaciones. En el tiempo del profeta Miqueas, los líderes políticos y religiosos no estaban a la altura de los requerimientos de la justicia divina. El ideal de los líderes corruptos no era servir, sino servirse de sus puestos para enriquecerse y lograr sus intereses sin ninguna muestra de misericordia o amor por los que estaban a su cargo. Un mal liderazgo contaminó también al pueblo que siguió su ejemplo. La segunda aplicación se puede entender por una pregunta. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? La pregunta que hizo el profeta Miqueas debería ser contestada afirmativamente. Si alguien va a impartir justicia, debe tener perfectamente claro lo que es justo y lo que no lo es. Claro que deberían de saberlo. Era su obligación, era la materia que deberían de ser expertos estos jueces. Cuando Dios nos da una responsabilidad, debemos cumplirla con honestidad y diligencia, pues es el testimonio que damos de la congruencia entre nuestra fe en Cristo y nuestras acciones. Otra aplicación es que el abuso, la ambición desmedida y cruel de los malos administradores de la justicia recibirían su pago. Un comportamiento pecaminoso como ese no podía pasar inadvertido a Dios. Podemos tener la seguridad de que Dios finalmente hará justicia y ningún agravio quedará impune. Por tanto, si hemos cometido una falta, debemos arrepentirnos, pedir perdón a Dios y cambiar nuestra mala conducta. Otra aplicación es que el resultado de la infidelidad de los líderes estaba por llegar. El profeta Miqueas tuvo que dar un mensaje terrible pero verdadero. Era la palabra de Dios contra la palabra de estos falsos profetas. El mensaje que dio no era agradable y lo leemos en Miqueas 3:12, que dice: Por tanto, a causa de vosotros, Sion será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. Fin de la cita. Hoy debemos entender que nos conviene agradar a Dios, obedeciéndolo, en lugar de provocar su ira con nuestro pecado. Hacer la voluntad de Dios nos trae muchas bendiciones. La última aplicación de esta lección es que el resultado del mensaje de Miqueas fue comentado en el libro del profeta Jeremías 26, versículo 19, que dice: ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá no temió a Jehová y oró en presencia de Jehová? Y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos. ¿Haremos pues nosotros tan grande mal contra nuestras almas? Fin de la cita. Nosotros debemos examinar nuestra conducta y debemos hacer los cambios que Dios desea. Dejemos que el gran alfarero dé forma a nuestra vida. Hermanos, espero que esta lección sea de provecho para sus vidas. Ahora oremos a nuestro Dios. Padre Santo, oramos con agradecimiento y te suplicamos que nos impulses a llevar a la práctica esta lección, que hagamos nuestra tu palabra, para testimonio de quienes no te conocen, que nuestra actitud sea de atender tu llamado, de obedecerte, de ser tus mensajeros, de dar las buenas nuevas de que en Cristo hay vida eterna, para las personas que se arrepienten de sus pecados y reciben por fe a Jesucristo como Señor y Salvador, obteniendo por gracia el perdón divino. Todo te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por escuchar esta sexta lección del libro de Miqueas. Dios los bendiga mucho.